En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha destacado que la Carta Magna introduce la reflexión colectiva de que la mejor manera de amparar y proteger la diversidad es precisamente apostar por la igualdad de derechos, dado que la mayor garantía para proteger la diversidad es que ninguna de esas diversidades pretenda privilegios. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha incidido esta mañana en Toledo en que España no necesita cambiar ni de constitución ni de régimen, solo necesita mejorar. A España no necesita cambiar ni de constitución ni de régimen, solo necesita mejorar, hacer más eficaz lo que ya son sus instrumentos de convivencia. Y eso tendría que ser además una obligación permanente de la Administración y de todos los responsables políticos. Me atrevería a decir que la España constitucional de los próximos años necesita de un proceso de entendimiento, de un proceso de acuerdo. Si puede ser al gran nivel, perfecto. Pero si no, tendría que serlo como mucho en las cosas de comer, en lo elemental. Además, comenta que le gustaría que en España hubiera una década de proceso armonizador. A mí me gustaría realmente que en España hubiera una década de proceso armonizador. Y aquí creo que la responsabilidad la han tenido todos, los distintos gobiernos, de unos y de otros. Porque yo he visto, y los que les han tocado firmar traspasos de competencia han podido evidenciar, que realmente el Estado, cuando ha pasado competencias a las autonomías, lo que ha hecho es desentenderse, desocuparse. Y no es lo mismo confiar en un territorio para que gestione unas competencias que literalmente olvidarse. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha insistido en que la España constitucional de los próximos años necesita de un proceso de entendimiento, de acuerdo. ¿En qué momento se ha perdido en España, no digo la capacidad de dialogar, sino la consideración de que es mejor dialogar que lo contrario? ¿Por qué tenemos que admitir como parte del paisaje que el que dialoga con el que piensa de forma distinta, porque dialogar con el que piensa igual que tú no es diálogo, eso podría ser conversación? Dialogar, pactar, lo es con el que piensa de otra manera, ¿no? Se supone. ¿En qué momento hemos llegado a considerar que dialogar o pactar es sinónimo de traicionar? ¿En qué momento? ¿No se dan cuenta de que la inmensa mayoría de la sociedad estamos prisioneros de estos gestores del frentismo, del populismo más elemental? Y el frentismo no deja de ser sino una versión más del populismo que nos ha presidido seguramente desde la crisis del 2007-2008. De igual modo, ha lamentado que en ocasiones el Estado, cuando ha ido pasando competencias a las autonomías, lo que ha hecho es desentenderse, despreocuparse, y no es lo mismo confiar en un territorio para unas competencias que literalmente olvidarse. Y conviene celebrarlo. Nosotros lo hacemos de una manera, y lo ha señalado el presidente, de una manera un tanto peculiar. Y lo hacemos con una reforma de nuestro propio estatuto. Es una muy bonita y hermosa coincidencia que lo celebremos justamente en este momento. Porque es un estatuto que se ha reformado, no lo hubiéramos hecho de ninguna otra manera, se ha reformado por consenso. Podría haberse hecho sin consenso, o mejor dicho, con mayoría, pero no de la mano del consenso del Partido Socialista y el Partido Popular. Lamentablemente no por unanimidad. Pero era condición sine qua non, como tendrían que ser todas aquellas cosas que se hacen con altura de miras. Según el presidente, siempre hay que poner por delante a Castilla-La Mancha respecto al sindicato, partido o propios intereses o distintos, y hay que demostrarlo porque esos no son fallos de protocolo, son orden de prioridades, comentaba. Las autonomías han significado ni más ni menos que la consolidación del estado del bienestar, a veces incluso si quieren con una sana competencia entre nosotros. Han significado una apuesta también por el crecimiento económico, no siempre para los mismos, sino que todos podamos intentar jugar en el mismo mercado. Ha significado literalmente conciliar lo que al principio de mi intervención quería dejar muy claro. Dejar claro que el tener igualdad de derechos significa que podemos aspirar a que nuestra diversidad geográfica, territorial, poblacional, climatológica, la que quieran,
no se convierte o no juega contra nosotros, sino que nos permite literalmente participar en el legítimo mercado democrático que significa conciliar y gestionar los intereses contradictorios. En cuanto a la conmemoración del 47 aniversario de la aprobación de la Carta Magna, que en la región ha coincidido con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. De la historia de España, que realmente ha vacilado muchas veces entre aceptar la diversidad y conciliarla con la igualdad. Estos dos ejes han llevado a multitud de conflictos y yo creo que la Constitución establece un punto de inflexión muy interesante, muy vivo y con muchísimo futuro. En realidad introduce la reflexión colectiva de que la mejor manera de amparar y proteger la diversidad en todos los sentidos, la social, la política, la territorial, es precisamente apostar por la igualdad de derechos. Señalaba el presidente que están en el momento más alejado, más distante, más opuesto al de la transición. Hoy creo que no es un día cómodo para aquellos que se han constituido en gestores del frentismo, en gestores del odio. Los hay, ¿eh? Hay gente que ha hecho del odio y del enfrentamiento artificial su propia mercancía política, su modo de subsistir, de resistir, llámenlo como quieran. No, lo cierto y verdad es que no puede ser un día cómodo y seguramente no van a celebrar con sinceridad lo que evocó y lo que significó la transición. Porque si se miraran en el espejo de la transición se darían cuenta que en aquel momento España tuvo esa inmensa suerte de contar con una enorme capacidad de los que tendrían que demostrarla, de los que estaban en la dirección del país.